submarina con fines civiles es luego de que después de la Primera Guerra Mundial que se utilizaba para detectar los submarinos, ya como ecosondas empezaron a utilizarse en 1927, donde el francés Rallier Dubati informó de ecos inesperados localizados a media agua, esto lo cual él lo atribuía a banco de peces o a cardúmenes. Posteriormente, en 1929, el científico japonés Kimura informó interrupciones en el gas acústico de manera continua por el nado del besugo, que es un pez, en un estanque de acuicultura. A principios de 1930, dos pescadores comerciales, Ronald Bolas, inglés, y Reiner Bock, noruego, de manera independiente, también haciendo sus estudios o experimentos, pudieron localizar peces. Ya posteriormente, de una forma científica, a través del barco del Research Vessel o el barco de investigación, el Johan Hoar, se constituyó como el primer trabajo de investigación para lo cual se pudo obtener ecogramas, ¿no? La tecnología acústica pesquera, ya estrictamente a lo que es la aplicación en la pesquería, más allá del gran desarrollo que ha alcanzado en las ecosondas científicas, las ecosondas de pesca comercial paralelamente han logrado un gran avance, hasta el punto en el que hay poca diferencia en la calidad de los componentes, ¿no? Si bien es cierto ahora los componentes principales de la ecosonda son los GPT, tienen la misma calidad que tanto las ecosondas científicas como las comerciales, tienen traductores split beam e inclusive es factible de que las ecosondas tengan la información que se obtiene a través de las ecosondas esté sincronizada con los sistemas de posicionamiento global, o lo que lo conocemos como GPS, asimismo con sensores ambientales para poder obtener información de temperatura, salinidad, etc., ¿no? La aplicación hidroacústica en el Perú empezó con las operaciones Eureka, como bien ya nos explicó detalladamente el doctor Julio Valdivia, y aquí, como dijo Jorge también, gracias al repositorio digital que tenemos en IMARPE, he podido obtener las gráficas de la primera y segunda operación Eureka y la tercera y la cuarta, ¿no? Realizadas en 1966. Después he tratado de adaptar una gráfica, una tabla de Closer, un investigador neozelandés, de cómo ha ido evolucionando la información proveniente de las embarcaciones de cerco, ¿no? desde un costo y precisión, de un costo bajo hacia un costo alto, y los resultados que se han ido obteniendo. Con el sistema acústico convencional, se quiere decir, las primeras Eureka, las ecosondas no podían calibrarse, no es posible. La información que se tenía era a través de la visión y ir haciendo anotaciones, y cuyos resultados nos daba una distribución cualitativa de los cardúmenes. También podía así tenerse un estudio de la dinámica y comportamiento de los cardúmenes, o una abundancia relativa de acuerdo al número de cardúmenes, que podía estar muy disperso, denso y muy denso. Con el pasar del tiempo, el sistema acústico fue mejorado, la data acústica proveniente de ecosondas sin calibrar, pero sí era posible de almacenar la data acústica, ya contaban con datos split beam y los bajos niveles de ruido, que es muy importante para el evitamiento o la evasión de los cardúmenes. La información era en cierta forma cuantitativa, pero con baja precisión, los estimados de distribución y biomasa con alto nivel de incertidumbre. Y quizás lo que estamos apuntando a la actualidad, que es un sistema acústico dedicado a la evaluación con ecosondas calibradas, la data es posible de almacenar en un formato digital, es posible discriminar especies, traductores split beam, embarcaciones con bajos niveles de ruido, los barcos pueden intercalibrarse y pueden trabajar de manera conjunta. Esto nos lleva a obtener resultados, una ecointegración con alto nivel de precisión, estimado de distribución y biomasa con bajo nivel de incertidumbre, información o data acústica proveniente de ecosondas calibradas y datos con calidad científica. Dentro de una evaluación acústica, una estimación de biomasa, un factor importante es la calibración de una ecosonda.
calibrar una ecosonda nos permite medir o comparar con relación a un blanco estándar. En este caso puede ser una esfera de cobre o de tungsteno que tenga una fuerza de reflexión determinada. Entonces podemos hacer mediciones y finalmente obtener un factor de calibración o simplemente hacer la corrección y poder hacer la operación. Esto es con el propósito de ello es conseguir factores de conversión que relacionen la densidad de los peces en la salida del ecointegrador o dentro del haz acústico y después llevarlo al área que se hace la evaluación. A través del tiempo, la evolución de los datos acústicos y la calibración propia de las ecosondas científicas han ido evolucionando a través del tiempo. Desde 1970, ¿no? Las calibraciones se hacían todavía con hidrófono, posteriormente con esferas que tenían, bueno, podían ser cerámicas o quizás inclusive un material sintético. Y paralelamente también fueron apareciendo los componentes, ¿no? Como dije inicialmente, las nuevas ecosondas, los nuevos traductores split beam, y finalmente estamos en esta etapa donde el error es de incertidumbre es menor del 3%. Para la estimación de poblaciones de peces tenemos el uso del sonar, que en la actualidad se está trabajando, el ecoconteo y la ecointegración, que es lo que a nosotros nos interesa básicamente. Los sonares pesqueros en la actualidad es una herramienta para las mediciones cuantitativas, no es una herramienta para las mediciones cuantitativas debido a que hay algunas limitaciones disponibles en los sonares, el desconocimiento del aspecto laterales del TS, porque si bien es cierto el ecosonda va a trabajar de forma lateral, pero no sabemos cuál es el eco que pueda reflejar de una manera lateral, ¿no? Entonces lo que hasta ahora se puede utilizar para contar y medir el área, el volumen de los cardúmenes, pero sin embargo se puede decir que tiene un gran potencial para el futuro, bueno, no tan lejano, sino quizás en los próximos años, si no es que ya se estén utilizando. En lo que es ecoconteo, el inconveniente es la separación que puede haber entre los blancos individuales. Para poder estimar biomasa, los peces en este caso tienen que estar de una forma separada. Se necesita los traductores que puedan estar en dual beam, o sea, en haz angosto o amplitud, o los split beam. Se tiene que también tener un seguimiento o un traqueo de los peces. Y en su mayor aplicación es en los ríos y o en cuerpos de aguas continentales. Y la ecointegración, que es lo que a nosotros en IMARPE y actualmente en los trabajos conjuntos trabajamos lo que es con esta metodología. No es necesario que las especies estén separadas, se trabaja como un conjunto, como cardúmenes, y lo que se obtiene finalmente es una suma de ecos equivalente a la densidad de peces, ¿no? Entonces, aparentemente esta fórmula es algo simple, ¿no? Lo que medimos es la señal de cointegración o el eco que se va obteniendo, dividido entre 4pi, que viene a ser, asumiendo que es una esfera, lo que se va detectando, y lo importante que es el coeficiente de retrodispersión de la especie que se mide, y finalmente obtenemos lo que queremos es la densidad de peces por área, ¿no? Pero dentro de ello hay una serie de factores que debemos tener en cuenta, entre ellos la calibración, como le dije inicialmente, conocer la fuerza de retrodispersión de la especie, etc. Esta siguiente parte es los experimentos de calibración e intercalibración con ecosondas científicas de la EK60 a bordo del Olaya y el Flores, y la S60 y 70 de las embarcaciones de pesca. La calibración que se hizo tanto para los BIC del IMARPE como para las embarcaciones de pesca de cerco, se siguió la misma metodología utilizando la esfera de cobre. Para ello se utilizaron los CTD para conocer la temperatura de salinidad y a partir de ello determinar la velocidad del sonido y el coeficiente de dispersión de la onda de sonido en el medio acuático, ¿no? La operación se hizo en la isla San Lorenzo, en esta zona aproximadamente, que es la zona que siempre o mayormente hacemos nuestras calibraciones.
He tomado como ejemplo dos embarcaciones nada más, las que acompañaron porque si bien es cierto hemos hecho hemos apoyado en varias calibraciones de las embarcaciones de cerco, he tomado solamente la Tasa 56 y la Alessandro, que acompañaron en los dos experimentos que se hizo entre IMARPE y las embarcaciones de pesquera de cerco. En los resultados de la tasa 56 nos arrojó un resultado bien bajo, por el 0.37, que está por debajo de lo del límite, con su propia ganancia del traductor, con 27.10 decibeles. En la que corresponde al Alessandro, de igual forma, lo corrimos con el software ER60 de la ECA 60 del Bicolaya. Detectamos 217 ecos, o 217 ecos de la esfera. La ganancia del traductor fue 25.05 y tuvo un RMS de 0.25, ¿no? Entonces, es otro valor que también estuvo por debajo de lo aceptable, o del límite, perdón. Posterior a ello, si bien es cierto, una vez que ya esté calibrada una ecosonda, es posible hacer la operación de una manera independiente o de una manera directa, pero a veces, o bueno, se recomienda que debe ser llevada hacia un patrón, ¿no? En este caso la embarcación patrón era el Olaya. Se hizo la intercalibración en la zona de las inmediaciones de las Islas Hormigas, con las dos embarcaciones, siguiendo esta metodología, ¿no? La embarcación, el Bicolaya iba adelante y en una distancia prudencial iban las dos embarcaciones, ¿no? Separadas por 50, 70 metros. La ecuación final o la relación lineal que se obtuvo tanto del Bicolaya con la tasa 56 nos dio un IR de 0.88, ¿no? Que está por encima de 7, o sea, es aceptable, de 0.7, y el coeficiente o la relación lineal los NAS que se obtenían con la tasa 56 había que multiplicarle por este factor y sumarle este coeficiente. De igual manera, para la Alessandro se obtuvo un R cuadrado de 0.93 y con el factor que ustedes pueden apreciar aquí. Entonces, lo que se obtuvo con la calibración, en otras palabras, la calibración estuvo muy buena y esto fue corroborado en la intercalibración. Aquí quiero presentar una nueva forma también de calibrar las ecosondas SINRA S60 y 70. Es a través de un software que lo utilizan en Nueva Zelanda, que se llama el SCAL, ¿no? Este software nos permite obtener la ganancia del traductor, después los ecos de la esfera, y sobre todo remover la onda triangular de los datos, ¿no? El link es el que ustedes pueden leer aquí, y la persona que lo desarrolló es Gavin John Macaulay, y conjuntamente con quienes han aplicado Richard Driscoll y Adam Dunford. Entonces, se dice que las ecosondas ES60 y ES70, las comerciales, las pesqueras, tienen un error de onda triangular, o sea, o mejor dicho, la onda está modulada en una secuencia de onda triangular, con una amplitud de un dB pico-pico o un periodo de 1700 pin, o sea, el ciclo se cumple, hay un error en un ciclo de 1720 pines. Entonces, esto es corregido y posteriormente se puede obtener el valor del RMS o la ganancia del traductor. Inclusive este método de calibración es mucho más preciso o mucho mejor o más aceptado inclusive dentro del ICES, ¿no? Entonces, le hemos aplicado a la MARU y aquí se pueden ver los resultados, ¿no? El promedio del valor corregido de la potencia de respuesta es de 11.65-64 decibeles,
Aquí puede verse la gráfica de cómo va el error de la onda triangular y el rango en la que estuvo colocada la esfera, ¿no? También nos da un máximo de ecos, ¿no? Que dentro del centro de la esfera se obtuvo 70 ecos, el máximo TS desde el centro de la esfera, el mínimo, el promedio de TS dentro del centro de la esfera y la desviación estándar y un ajuste del TS dentro del propio eje, ¿no? También es posible ver todos los ecos que se van obteniendo durante la calibración, es otra forma de verlo, y el ajuste polinomial del lóbulo principal del traductor, ¿no? Se obtuvieron 4.854 ecos de la esfera, para la cual se utilizó una velocidad de sonido de 1525 y un coeficiente de dispersión de 36.8 decibeles por kilómetro. El RMS final ha sido 0.18, bastante bueno. Él se ha corregido menos 0.39389 decibeles. Y también podemos ver acá la amplitud del haz, en qué valores está, y nos recomienda que hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Con unos coeficientes que aquí se recomienda. De igual forma, esto es en proa popa y esto es en babor estribor, ¿no? Los resultados de las calibraciones de la ecosonda de la Simra S60 de la embarcación Maru, sometiéndola al código de MATLAB, que es el que le dije anteriormente en la que está desarrollado este programa, con el programa de Simra, que es el R60, la ganancia de traductor es 26.20 y 26.21 con relación al ER, igual el CA corrección 0.39, el otro 0.41, y bueno, aquí tenemos las amplitudes del ángulo y el valor de RMS 0.18 y en este caso 0.25, ¿no? Aquí está un poco más ajustado, ¿no? Entonces con esto podemos tener ya prácticamente 3 opciones para hacer calibraciones de ecosondas comerciales, ¿no? Utilizando el software del EK60, que se viene a ser el R60, el software del EcoView que utilizan aquí en la SNP y este nuevo software del SCAL. Bueno, aquí me voy a centrar sobre los últimos 2 experimentos que se hizo últimamente. Este es un producto de un análisis que he tratado de hacerlo para centrarlo el tema, ¿no? sin llegar a temas concluyentes. El primer experimento fue el Laya, conjuntamente con la Taza y Alessandro, desarrollando transectos perpendiculares a la línea de la costa hasta las 30 millas. Y en la otra, el Big Flores, con, me parece, 3 embarcaciones que la acompañaron, embarcaciones de pesca de cerco, ¿no? Que desarrollaron 2 transectos cada uno y una tercera embarcación, una cuarta, creo, una tercera embarcación que desarrolló 3 transectos, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, hemos tratado de ver cuál es hemos tratado de diferenciar o estratos a 2.5 millas o 2 millas, después a 5 millas, 7.5, a 10 millas y hasta las 30, y cuál ha sido el número de muestras que se ha ido obteniendo, o número de UMM que se ha ido obteniendo, siguiendo tanto el método de transectos perpendiculares a la costa o transectos paralelos a la línea de costa, ¿no? Obviamente que aquí, siguiendo esta metodología, nos da un mayor número de UMM, mayores valores y quizás una mejor información sobre la distribución. Haciendo un análisis de los cardúmenes, de los valores NAS entre el Beagle Laya y la Taza 56, si comparamos este VM de acá, tenemos un valor de 24.57 y en el caso de la Taza 56 tenemos un valor de 24.39. Entonces, cuando hay cardúmenes similares o pasan sobre cardúmenes o enfocan un mismo cardumen se obtiene valores bastante similares, ¿no? De igual forma, aquí hay otros ecogramas donde los valores, en este caso el Olaya tuvo un valor NAS o ecointegración o ecomundad de 161 y en la tasa 216. Obviamente hay una diferencia.
Igual para este otro transecto, el transecto 10, son valores de 1873 y 1919, bastante cercanos con este cardúmenes. Y el caso, por ejemplo, aquí hay un caso especial, por ejemplo, aquí el Olaya pasó sobre un cardumen y detectó un valor NAS de 8.734, en caso del Alessandro 46.293, pero se ve mayor intensidad. En caso de la tasa 250, la tasa 56, el valor fue 2.338, ¿no? Entonces hay diferencia, al parecer no pasaron de manera totalmente sobre el mismo cardumen, ¿no? Y quizás ha podido ser debido a que eran 3 embarcaciones que iban navegando en paralelo y ha podido dar lugar a un evitamiento. Es una asunción en la que hago y que obviamente es motivo de seguir haciendo mayores experimentos, ¿no? Entonces aquí podemos ver la primera embarcación, en este caso la ha podido pasar sobre el cardumen y posteriormente las que han venido, entonces el cardumen se ha ido abriendo, ¿no? O los cardúmenes se han ido abriendo, separando, ¿no? Entonces ha podido dar lugar a que sea motivo de que los valores integrados no coincidan o no sean bastante similares. Hay trabajos hechos por Diner y Macé en 1987, donde hicieron observaciones de cardúmenes al paso de un barco de investigación y ellos decían de que hay evitamiento a distancias de 150 o 400 metros o generalmente a una distancia de 200 metros, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, acá elaboraron una tabla ellos, en el caso para la sardina, para la caballa, bueno, la misma sardina también en mayo, ¿no? A distintas velocidades y cuál era a qué distancia había una reacción del cardumen. Esta es la carta de distribución de ambos experimentos, siguiendo el del Olaya con las 2 embarcaciones de pesca y el Flores que navega en forma paralela con las 3 embarcaciones de cerco. La distribución es bastante similar, si bien es cierto no es igual, eso no es muy coincidente, pero es que el recurso es dinámico, obviamente que se está moviendo y la hora que han pasado ha sido diferente, ¿no? Pero esta información nos ha permitido sobreponerla, los valores de ecoabundancia sobre información oceanográfica, en este caso la información del Olaya y del Flores, en lo que corresponde a temperatura, ¿no? Cómo es que el recurso estuvo concentrado en valores de temperaturas menores dentro de esta área, de igual forma cómo es que estuvo con relación a la concentración de clorofila, ¿no? En esta zona bastante elevada o de mayor abundancia de clorofila, ¿no? En ambos, tanto para el Olaya con las embarcaciones acompañantes y de igual forma el Flores, ¿no? Y lo otro parámetro es la velocidad del viento, también valores menos, me parece que están en valores de 5.5, que es más o menos, si no me equivoco, es la ventana óptima, ¿no? Optimal Environmental Window, esa es la ventana óptima de medio ambiente, creo que hablaba Peter Moog, ¿no? Entonces el anchoveta estaba concentrado dentro de un área con una velocidad de viento tal como se puede apreciar. Aquí quiero mostrarle los trayectos seguidos por el Olaya y el Alessandro y la tasa 56. Hemos tomado una misma escala, ¿no? Una misma escala y de los valores de ecoabundancia, y he tratado de hacer una mayor proyección o un zoom en este punto, ¿no? Donde aparentemente hay mayor ecoabundancia o mayores cardúmenes. Entonces, pero se puede apreciar que no ha habido una detección similar, ¿no? Porque por ejemplo acá hay un valor de 5 entre 100 y entre 100 a 500, y en la otra embarcación, en este caso en la tasa, el valor está por encima, entre 500 y 750, y más en la siguiente VM está con un valor mayor todavía, ¿no? Entonces hay cosas que hay que ir afinando y ver también analizar porque son 3 embarcaciones que han navegado en forma paralela y han generado mayor
mayor ruido, pues, ¿no? También se produjo un problemita con el Alessandro. La Alessandro fue calibrada con una potencia de salida de 300 watts y en su trabajo hizo con 1000 watts. Entonces nosotros, para hacer tener una idea de cuánto verdaderamente, ahí he tenido un error porque en ambos he puesto 250 y acá 250, que es 25 watts. Hicimos ecointegración cuando se estuvo calibrando el Olaya, ¿no? Hicimos integración con una potencia de salida de 250 watts y después ecointegración con 25 watts, ¿no? El promedio de valor NAS que nos dio aquí es de 10.489 y con 25 watts nos dio un valor promedio de 11.397. Hay una diferencia, pero es bastante, que no es muy relevante. Entonces, esto nos puede llevar a una cosa, es para validar la información obtenida con la Alessandro, hacer la calibración con 1000 watts y trabajar y procesar la información con 1000 watts, y lo más lógico sería seguir hacer operaciones o trabajos en futuro con la misma potencia de salida con la que se hace la calibración. Bueno, como conclusión, la validez y representatividad de los datos dependen del conocimiento exacto de la propiedad de los equipos, ¿no? Esta es la característica de los equipos, el fortalecimiento de capacidad de los profesionales a las personas que están imbuidas en lo que es la hidroacústica, las condiciones del ambiente, los factores biológicos pesqueros del recurso en materia de evaluación y el diseño del estudio de manera oportuna, es decir, de los transectos y la separación o la estrategia a seguir. Otra de las conclusiones es que los problemas iniciales con la calibración y el equipo aparentemente están resueltos. Se recogieron datos acústicos de calidad durante la operación conjunta, especialmente en la operación que hicimos el año pasado. Pero sin embargo hay retos que debemos superar para utilizar los barcos de pesca, como por ejemplo los barcos de pesca como plataforma de investigación y llevar estudios acústicos que obviamente no son insuperables. Entre las limitaciones intrínsecas, la utilización de barcos de gran tamaño, ¿no? Con redes de cerco en proporción a su magnitud. Esto limita las operaciones de pesca y eso también en las posiciones que me antecedieron lo han mencionado. La variabilidad y la distribución de los recursos pesqueros producto de los cambios climáticos estacionales son determinantes del éxito de la evaluación. Esto es, por ejemplo, si hacemos una evaluación en el verano o una evaluación durante el invierno-primavera, entonces nos va a dar resultados. Si no tomamos una estrategia o una forma de trabajar adecuada, nos podría llevar a mayores sesgos, ¿no? En los resultados finales. Y la decisión de buques en el rendimiento acústico es un criterio importante en cualquier programa de monitoreo basados en buques de pesca. Y finalmente, frente a las bondades o a las ventajas que nos brinda la tecnología hidroacústica, me atrevo a recomendar la actividad de estimación de biomasa de recursos pelágicos en el mar como menor incertidumbre. Entre los objetivos específicos es realizar calibraciones e intercalibraciones, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo, a elaborar protocolos validados científicamente y realizar exploraciones acústicas conjuntas para cuantificar la biomasa y ver si la factibilidad de estimar biomasa es posible, ¿no? Tanto con las ecosondas científicas como las ecosondas comerciales. Hacer mayores mediciones de TS, ¿no? De los peces pelágicos en diferentes frecuencias, porque ya en las ecosondas tanto comerciales como científicas se utiliza diferentes frecuencias. Efectuar experimentos para estimar la biomasa, la fracción de biomasa en la zona superficial, que es algo que todavía hemos tenido el intento de hacer algunos ejercicios, pero no hemos logrado todavía
ver cuál es la mejor manera de poder determinar la biomasa que queda desde la zona del traductor que está en el casco hacia la superficie, ¿no? Puede ser con traductores mirando o enfocando de forma lateral. Medir la incertidumbre de los resultados estimados de biomasa utilizando la ecosonda multi-haz o identificando muestreos, o sea, con transectos con menor separación y en diferentes periodos del año. Esto es, en este caso, la ecosonda multi-haz que nos propuso el francés, ¿no? Que inclusive nos permite diferenciar, bueno, nos dijo que nos permite diferenciar individuos juveniles y adultos, ¿no? O y también a ver cuál es la diferencia que puede haber entre una ecosonda multi-haz con una que tiene el haz convencional, ¿no? Discriminar, bueno, eso está dentro de discriminar cardumen de anchoveta y adulta y juvenil, y sobre todo hacer o crear o elaborar algunos mecanismos que permiten, una vez que tengamos identificado si los cardúmenes corresponden a anchoveta juvenil, poder implementar algunos dispositivos selectores en las redes de cerco que permitan liberar los luz juveniles y se evite los descartes, ¿no? Y finalmente, fortalecimiento de las capacidades profesionales y técnicos de IMARPE, de la SNP y de la Universidad Federico Villarreal, bueno, se me ocurre, puede ser también de otras universidades. Esto podría ser un tema que se podría aplicar a derechos de pesca, como en IMARPE y hemos tenido varios aprobaciones de este tipo de proyectos. Bueno, muchas gracias a todos.